El estudio sobre el uso de medios audiovisuales durante la pandemia por COVID-19 fue realizado por quienes habla Teresa López Mendoza y Joyce Cuenca Pérez. Se lo hizo con el objetivo de explorar el impacto social del contenido audiovisual y las plataformas de comunicación durante la pandemia por COVID-19. Además de la crisis sanitaria mundial y el confinamiento domiciliario como la principal decisión, existen situaciones que provocaron cambios en los estilos de vida, hábitos de consumo, entretenimiento y ocio, pues esto originó que se adquirieran nuevos intereses por el tiempo libre que se disponía durante las primeras semanas de la alarma. Es por ello que los medios de comunicación desempeñaron un papel importante durante este tiempo, ya sea como medio informativo o de entretenimiento. Desde el inicio, los medios de comunicación se encargaron de darle la cobertura necesaria, razón por la cual se generó una tendencia en la comunicación en sus diferentes plataformas, como son los medios digitales, como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, y los tradicionales, como son la televisión y la radio. Esto de acuerdo a Lázaro y Rodríguez en el 2020. Todo esto se representó un desafío tanto para los periodistas como para los comunicadores científicos, quienes informaron sobre temas de salud como la pandemia. Concluyen que la percepción por parte de la población se encuentra condicionada por el desempeño de los medios de comunicación. La importancia de disponer información precisa y respaldada por fuentes confiables se convirtió más que nunca en una necesidad. La Organización Mundial de la Salud consideró fundamental que las autoridades sanitarias y los medios de comunicación trabajen en conjunto con la finalidad de orientar y combatir la desinformación utilizando un lenguaje de fácil comprensión que ayude a controlar el pánico y la ansiedad de la población. De acuerdo a Fundamedios, en el 2020, en el Ecuador, durante la pandemia, el ejercicio periodístico se vio afectado en su desempeño por el acceso a la información oficial se encontraba limitada. Según Villacrés Rosero, en el 2020, esto se convirtió en un problema a la hora de difundir el contenido porque se realizó un estudio a los 4 medios digitales nacionales, como son Portales de la GK, La Posta, Plan B y La Barra Espaciadora. Se concluye que 2 de estos medios generaban contenido prevaleciendo la inmediatez de su difusión, mientras que los otros 2 priorizaban la verificación de la información y sus fuentes. Por esta situación, los usuarios se sienten motivados a buscar por su cuenta y compartir la información en sus redes sociales sin verificar la veracidad de las mismas. Esto conlleva el intercambio de contenido falso sobre el COVID-19, creando las famosas fake news o bulos que se difunden rápidamente, sobre todo en las plataformas digitales, tales como Facebook, Instagram, Twitter y otros. En base a esta problemática, el objetivo del estudio es identificar la manera en que los medios audiovisuales difundieron la información acerca de la pandemia con el fin de determinar el impacto social que generó su contenido en la población, para lo cual se hizo una revisión bibliográfica integral y citaré algunos de ellos. Juris en el 2003 establece que los medios de comunicación han sido un instrumento efectivo para la transmisión de la información, siendo capaces de indicar qué situaciones o comportamientos deben ser aceptados y cuáles rechazados, comprometiéndolos a producir una realidad social basada en objetivos informativos. Además, Stuart Hall en 1982 añadió que los medios se encargan de escoger y estructurar de manera adecuada y entendible la información que se va a transmitir a la población. En el año 2015, en el Ecuador ya existían 60 medios nativos netamente digitales. La digitalización ha causado un fuerte impacto que refleja en los cambios en el consumo, oferta y usos del día a día. De igual forma, dicha información permite conocer acerca de los sucesos, eventos y asuntos públicos que pueden repercutir en la vida cotidiana, siendo pieza clave en situaciones complejas como es la pandemia por COVID-19. La manera en que se recibe la información sobre los sucesos relevantes es importante,
porque esto puede causar divisiones en los usuarios y clasificarlos como consumidores bien o mal informados. El 29 de febrero del 2020 se presentó el primer caso diagnosticado en el Ecuador, lo que condujo al gobierno ecuatoriano a declarar el estado de emergencia sanitaria y estado de excepción. En la página web del Observatorio Social del Ecuador se visualiza que el registro civil reportó el exceso de fallecidos durante la pandemia desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha, es de 78.263 personas. La crisis sanitaria afectó a todos los sectores laborales, productivos e incluso audiovisuales. Las famosas fake news, también conocidas como noticias falsas, se trata de información fabricada para imitar una noticia real con el fin de desestabilizar a los usuarios, lo que a la larga causa ansiedad y desconcierto. Por ello, muchos de los medios que advierten acerca de la información inadecuada sobre la crisis sanitaria, ya sea por incompetencia o con intención de engañar a la sociedad. Otro aspecto es el ámbito psicológico, el cual se ha afectado negativamente por la difusión de noticias en los medios audiovisuales y generado una percepción de preocupación, miedo y ansiedad debido a la falta de rigor en la información difundida. Otro hallazgo importante es el incremento que registra el uso de medios audiovisuales por parte de los jóvenes de entre 13 y 24 años. Además, se ha experimentado un aumento del consumo diario del contenido informativo en un 65% y el consumo religioso en un 80%. Además, la audiencia ha ido creciendo respecto a las comunidades digitales que permiten socializar, divertirse y entretener como una vía de escape. En cuanto a la metodología para responder a los interrogantes del estudio, se efectuó una revisión bibliográfica a través de las bases de datos de ESCO, Medline, PubMed y Repositorio del Ecuador y Google Académico. La búsqueda se realizó con los descriptores, contenido audiovisual, pandemia por COVID-19, impacto social, bulos, fake news y plataformas digitales. El periodo que se seleccionó para las publicaciones del COVID-19 como del medio y contenido audiovisual fue entre el año 2020 y 2021. Además, se utilizaron otros textos que no pertenecían al periodo previo con el fin de complementar la información necesaria. Como conclusión, los datos han demostrado durante la crisis sanitaria que la sociedad ha catalogado importante la búsqueda de información de noticias del COVID-19. Como resultado, el consumo del contenido ha incrementado considerablemente. También se observó que los grupos de 26 a 39 años y 40 a 45 años son más críticos en cuanto al rol de los medios de comunicación durante la pandemia, clasificándolos como sensacionalistas y en ocasiones con único propósito de causar miedo. También aseguraron que los medios de comunicación fueron fundamentales durante la crisis sanitaria. Sin embargo, se ha demostrado que existe relación entre las redes sociales y la difusión de noticias falsas. Adicionalmente, la UNESCO en el 2020 afirma que las noticias falsas se propagan más rápidamente que el virus. Añadió también que los medios digitales, a pesar de tener mayor aceptación por la sociedad y ser quienes generan más contenido informativo sobre el COVID-19, no han logrado obtener total credibilidad. Esto de acuerdo a Lázaro, Rodríguez y Herrera en el 2020. Los medios de comunicación acaban ejerciendo cierto control social sobre los usuarios, sobre todo en la era donde la información se encuentra en tiempo real y se presta para que la desinformación incida en cómo las personas interpretan la realidad social. Varios estudios aseguran que habrá un antes y un después en los consumidores de los medios de comunicación producido por el largo confinamiento que induce a replantearse diversos aspectos cotidianos como el estilo de vida, comportamiento y hábitos de consumo.